Bueno, amigos y amigas, mil disculpas por la demora, lo que uno supone que no va a pasar, a veces pasa. Eh, lo que íbamos a exponer junto con Federica, y que lo expondré yo solo, es un enfoque de cómo desde el humanismo y el mensaje de Silo, como expresión en el mundo de la escuela, puede entenderse en el marco de una economía completamente diferente de la que conocemos hoy. Eh, Así que empiezo por decir que por economía del regalo se acostumbra a ubicar junto con la economía del trueque como alternativas a la economía monetaria. Pero la economía del trueque no constituye parte de la economía monetaria. Es una variante de la economía economicista, la del trueque, no humanista, que se apoya igualmente en el mito del dinero y que asigna valor a los productos y servicios en el sistema economicista, sea capitalista o socialista. Aquí proponemos la economía del regalo como una forma de hacer vacío al valor monetario de los servicios que generamos. En el siloísmo, dar nuestro tiempo lo interpretamos como el aspecto económico de la actividad voluntaria que promueve la conformación de una red de comunidades no violentas que va justamente en dirección hacia una nueva concepción de nación, la de la nación humana universal. Es una utopía en marcha que pone el valor de la acción válida que se sostiene en el tiempo y no en la eficacia. Negamos el dicho de que el tiempo es dinero, porque asignar valor monetario al tiempo humanizante lo desvirtúa. La economía del regalo pone al centro nuestro tiempo que es nuestra vida, no al dinero. Donar tiempo, que es lo que hacemos los voluntarios, es una forma de desarrollo personal y social no economicista. Es una práctica del siloísmo con más de 50 años de acción social, cultural, política y espiritual voluntaria que modifica completamente la perspectiva de la economía que tenga su eje en el sentido de la vida. La economía del regalo no es una economía economicista. Sin, em- Sin embargo, el énfasis que ponemos en la primacía del dar, en la economía del regalo, se enmarca en el contexto de la reciprocidad, que no es solo dar, sino que también incluye la disponibilidad a recibir y en ambas situaciones hacerlo en paridad. Paridad en que dar y recibir se comprenden de un nuevo modo porque el valor del tiempo dado y recibido es valor de vida y sentido y no acumulación propia de una mirada posesiva que implica la desposesión del otro. La paridad es un indicador de conciencia inspirada en las relaciones porque ninguno de los implicados se ubica por encima o debajo del otro. Es un tema de responsabilidad individual y conjunta. Cada uno se responsabiliza de lo que hace y ofrece o recibe, comprendiendo que es su mejor opción en el momento en que da lo que puede o pide lo que necesita
en un marco que valora bienestar general, que valora el bienestar general, que incluye el bienestar individual. La economía del regalo es un modo de garantizar progresivamente ambos aspectos y no un modo de acumular o perder beneficios. La economía del regalo se expresa claramente al tratar a los demás como queremos ser tratados, conocida como la regla de oro, que genera en lo individual registros de unidad y coexistencia. Coexistencia que le da sentido a la economía del regalo y también se expresa en la sociedad que estamos construyendo desde las redes de comunidades no violentas en las que dar y recibir en paridad son indicadores de pasos que estamos dando en la construcción de la nación humana universal desde una conciencia inspirada. Nación humana universal, que es una construcción intencional desde una espiritualidad que incluye la donación, que crece como economía del regalo, que se expresa en las redes de comunidades no violentas, en el trato no violenta basado en el principio de solidaridad, que, que Silo lo define como cuando tratas a los demás como quieres ser tratado, te liberas. En este caso, de la raíz posesiva no recíproca. Humanistas universalistas y mensajeros de Silos y otros más, donamos desde una filosofía y una espiritualidad no violenta el tiempo que dedicamos al aprendizaje de alcanzar la paz en nosotros mismos y esa paz con los demás. La economía del regalo es así una experiencia que da sentido a nuestra vida por relaciones recíprocas y solidarias al compartir con quienes nos rodean registros de paz y no violencia, que no da mirada posesiva, que se expresa en la acumulación diferenciadora de la economía del dinero. En la práctica, estamos investigando el modo de desarrollar un programa de nodos concentradores y distribuidores de tiempo que permitan vincular el dar y recibir. Como parte de la propuesta, los técnicos informáticos pueden donar y sostener el programa y su crecimiento junto a nuevos voluntarios que quieran compartir el donar y recibir, aprendiendo lo que podríamos sintetizar en una nueva palabra: aprendar. Este es un camino de acción voluntaria en comunidades intencionales, sustentables y saludables en los aspectos físico, emocional, mental, social y espiritual. Con esos nodos intentaremos formas avanzadas de economía del regalo como un modo de contribuir al crecimiento de una nación humana universal, expresión de un pueblo psíquico, solidario y no violento, integrador de las diferencias de nuestros paisajes en estilos de vida que, aunque diferentes, se inscriben en un horizonte común en construcción que está en marcha con la coformación de dadores-receptores, mientras experimentamos en el tiempo el desarrollo del modelo. Compartimos esta experiencia de un modelo transformador de utopía en realidad, una forma de la economía del regalo en la que aprendamos a dar, recibir con un trato no violento. Este trato que tiene antecedentes en todas las filosofías y religiones, que se llamó regla de oro, y en la versión que nosotros utilizamos desarrollada por Silo, dice, repito lo que dije hace un minuto, cuando tratas a los demás como quieres ser tratado, te liberas, cuyo aprendizaje está descrito en la red, en la web comunidadesnoviolentas.net, web que incluye el libro La regla de oro de la no violencia, gratuitos, y a quienes lo soliciten se les facilitará el contacto
dadores de tiempo que ya participan de esta nueva experiencia. Nuestra experiencia de la economía del regalo está organizada en diversos aspectos, sea en el campo espiritual, psicosocial y político espiritual, y político-social, e incluso en el campo místico. En el campo espiritual son temas de esta donación diversas formas de meditación, la práctica de los principios de acción válido, la guía del camino interno y de los estados internos, las ceremonias de bienestar y oficio para registrar la fuerza interna, la ceremonia de asistencia a seres queridos, protección a los niños y ante el matrimonio y la muerte. En otros campos, los dadores voluntarios y activistas identificados con el nuevo humanismo, organismos, organizaciones y frentes de acción, comparten la experiencia de la educación no violenta y antidiscriminatoria en lo político, ecosocial, cultural, de género y étnico. Y para la profundización en la transformación personal, se comparten prácticas de autoliberación, autoconocimiento y operativa, y en la profundización del conocimiento místico compartimos las disciplinas material, mental, energética y morfológica, formas avanzadas de la alquimia, la meditación, el yoga y la hermética. Estamos dando los primeros pasos de esta economía del regalo, la economía del pueblo psíquico. En los aspectos prácticos, invitamos a quienes tengan conocimientos adecuados a diseñar la APP que nos permita ampliar este proyecto que ya es una incipiente y mínima utopía en marcha. Primera aproximación de la web o de la APP para poner al alcance de muchos los temas que aprendemos y queremos compartir y dar. Y estos son los 6 puntos que señalamos para la colaboración futura. Idiomas en que se dispone lo que se quiere compartir, reuniones, talleres, seminarios, cursos, prácticas, ceremonias, libros, videos, audios, muchos de ellos que están ya en los manuales para mensajeros y humanistas. Tercero, el contacto personales en varios idiomas para información y práctica. Cuarto, la información, consulta, temas y su bibliografía y referencias físicas y virtuales. Quinto, la localización y contacto de los parques de estudio y reflexión y salas del mensaje. Y sexto, los links a sitios en distintos idiomas y temas. Bueno, esto es, en principio, la enunciación de la propuesta de trabajar en una línea que sentimos que acompaña el pedido o el tema de este simposio, que es cómo nos aproximamos prácticamente a ese futuro al que todos aspiramos. Muchas gracias y si les parece pasamos a las, este, a las preguntas. Gracias, Robert. Muchas gracias, Robert. Muy bueno. Eh, Ahí estamos. Buenos días para todos. ¿Cómo están, doctor Roberto? Me parece muy interesante su exposición. Contarles que desde, vengo trabajando desde mi doctorado en la economía de comunión. No sé si de pronto tenga conocimiento de economía de comunión y siento que tiene muchísima relación con lo que su merced ha expuesto. Me gustaría saber, en caso tal de que tenga conocimiento de la economía de comunión, cuáles serían esas diferencias que se tienen
en cuanto a la economía de comunión en la economía del regalo? Más que buscar las diferencias, Francis, creo que estamos en el momento de buscar las convergencias. O sea, desde empezamos eh, este tema de encuadrar nuestro trabajo como siloístas dentro del marco de una economía completamente diferente, va al acercamiento de otras filosofías y otras espiritualidades, inclusive milenarias, que también hacen un aspecto o hacen eh, que van conformando una posibilidad práctica de salir de la economía, valga la redundancia, de la economía economicista. La economía economicista pone el centro en el capital o en el trabajo o en una articulación entre ambas, y nosotros estamos planteando otra cosa. Esto de la economía del regalo es una economía que se basa en poner al ser humano como valor central, considerando a todos los que hacemos nuestro aporte voluntario justamente como también seres humanos en que todo nuestro tiempo que es nuestra vida tiene el mismo valor, que no es económico. Así que con todo gusto, Francis, y después eh, podemos intercambiar con muchísimo gusto sobre el aspecto en el que vos estás trabajando, eh, y nosotros. Si después lo pido, o si lo pones en el chat, lo tomo y te mando más materiales. Ah, Gracias por preguntar y por contar este trabajo en el que estás involucrada. vale, muchísimas gracias. Claro que sí, voy a compartirte mis datos para que podamos estar en contacto. Mil gracias. Gracias. ¿Dónde estás? Me encuentro en Colombia. Estoy Ok, en Colombia. Entonces, sí, señor. Roberto, acá Cintia, adelante. ¿quieres? Sí, por favor. Hola, gracias. Gracias, Robert. En realidad es como que me apareció algo muy interesante, lo quería compartir como una, le que llamamos una caída en cuenta, una observación frente a veces situaciones que comparto con gente que llevamos adelante algún proyecto y la gente siempre habla del tema de la economía como parte importante porque hay una frase que dicen de algo hay que vivir y no había podido encontrar una respuesta que la estoy escuchando aquí, ¿no? Como el trabajo voluntario y la economía del regalo, donde cada uno si quiere aportar hacia el espacio, hacia los gastos y lo que fuere, está bien visto, pero eso de, bueno, llevarse como al bolsillo, porque de algo hay que vivir, siempre me traía algún tipo de contradicciones y no estaba pudiendo encontrar una manera de comunicar. Así que bueno, agradezco y me gustaría, bueno, después te preguntaré sobre el material para compartirlo con algunos amigos, gente que por ahí no está en los temas humanistas, porque está muy claro y lo voy a internalizar un poco para la respuesta como clara que me acaba de surgir. Así que agradezco este tema, ¿no? Gracias. Gracias por señalarlo, Cintia. Este,
La duda que me surge es si se entendió todo o no se entendió nada. Más me inclino por Yo empezar en mi tengo, dificultad. Dale, Surco. bueno, ¿cómo te va, Roberto? El otro día en La Reja no sabía que había un evento con vos y discúlpame que no pude estar, pero Por eh, favor, ni yo sabía que había un evento conmigo. bueno, Me enteré este, ahí. te quería decir que si yo le hablara a una persona que no es, digamos, humanista, que no conoce lo nuestro, eh, y de paso, y le hablara de economía del regalo, lo podría pensar materialmente, ¿no? Lo podría pensar desde el punto de vista de objeto, objetalmente, ¿no? Eh, que la economía del regalo tiene que ver con regalar cuestiones concretas, materiales, ¿no? Te estoy hablando de alguien, yo creo que vos estás refiriendo a una cosa que algunos venimos haciendo yo hace 50 años que trabajo Exacto, eso digo, por supuesto, ad Sur. honorem, claro, yo creo que vos vas por ese lado de las cosas. Claro, Eh, esta, pero cuando se habla de regalo puede, en personas que no conocen esto, lo intangible, producirse un tipo de confusión. Por otro lado, el tiempo del regalo, o sea, esta cuestión del regalo, estamos en una sociedad eh, de consumo y para mí uno de los elementos centrales es que yo siempre relato una historia breve en, en- en Bolivia, en una plaza, con un chiquito que traba botas y me iba a decir, Surco, necesito ayuda, y le digo, ¿por qué te daría yo ayuda a vos? Porque necesito. Pero vos sos capaz de darle a otro, ¿y cómo voy a dar algo a otro si no tengo nada? Bueno, trae mañana a 10 de tus amigos y hablamos. Entonces les conseguí lugares de alimentación, etcétera, 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 ¿no? No lo digo por lo que hice yo, lo digo porque el tema es que hacer una diferencia entre el consumo que nos propone un mundo capitalista, un mundo objetal, de objetos, de cosas valiosas y qué sé yo, contra lo nuestro, que no exige nada de eso, todo lo contrario, como vos bien dijiste, el ser humano, yo creo que cualquier cosa que hagamos, si no es replicada por a quien le entregamos lo que hacemos, no tiene valor alguno, porque hay que ayudar al que ayuda. Esa es en eso soy muy, es casi retórico lo mío, y pido disculpas. Eso solo tenía esas dudas, Roberto. gracias, Surco. Ni siquiera el tema de llamarle economía del regalo como un puente hacia las posturas que plantean primero hay que tener la resolución económica y después la otra, no se compadece con nuestro punto de vista en la que vemos a veces convertirse gente con dificultades en egoístas ultras, ¿no? Eso lo hemos visto, como vos decís, en los 50 años que estamos participando. Y el tema de elegir el regalo fue una intuición que puede usarse o no, pero de paso te digo que yo lo tomé hablando de los 20 años de Silo cuando dijo, te hago este regalo que puede tomarse o no. Entonces acá lo que estamos diciendo, acá el siloísmo se ofrece como un regalo que se puede tomar o no, pero que tiene la exigencia de que lo que uno pide da, y que da como un eje para que lo que uno necesita venga, como tenemos la experiencia de que viene por añadidura, uno más da, más recibe, y de más trata de apropiarse, menos logra, o lo logra con resultados inversos, que es lo opuesto cuando como uno fuerza. Así que nada, Surco, es una propuesta más dentro del marco de cómo puede ser que en una sociedad que necesite tanto de la solidaridad y la reciprocidad, nuestro ofrecimiento parece que no tiene lugar donde anclarse.
pero cada día más yo siento en este mismísimo año que tanta presión de violencia de todo tipo termina por hacer que surja de lo más profundo la necesidad de paz y no violencia, en todos los campos, incluso en el económico. Por eso este aporte que es uno más de lo que tiene que salir, digamos, de una iniciativa a un proyecto. Por eso la invitación a que más de nosotros que tengamos experiencia en distintos campos podamos cooperar. Gracias por la intervención, Surco. No, gracias a vos, Roberto. No sé si se escucha, pero quería decirte que al negro, Asilo, las veces que lo vi, le dije gracias Mario, gracias maestro, gracias negro, qué sé yo, y él me decía gracias a ti. Entonces me ponía muy loco yo pensando de cómo me va a decir gracias a mí, ¿no? Pero después me quedé pensando que él agradecía siempre la posibilidad de dar. Y me quedé con eso. Y a todo el mundo le digo gracias a ti. Así que gracias a ti, Robert. Bueno, acá estamos con gracias recíprocas a todos los que estamos participando y haciendo este intento de compartir y de entender en qué anda cada uno de los que llegó a hacer una presentación, que somos un montón. Sí, Hay Raquel. unas preguntas en el chat muy interesantes, ¿eh? Ah, ¿Van con las son- preguntas? no, Espero. vamos por ti, Raquel, y después a las preguntas. Ah, bueno, bueno. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias. Todo es muy interesante, pero la verdad que hay cosas que así como que me dan vuelta. Muy, muy bueno lo que Roberto acaba de decir. Durante mucho tiempo me dediqué a, desde los comienzos, ya en el año 95, con el tema del trueque, con algo que era necesario y que realmente fue un freno, que por ahí no se dice, un freno a una revolución civil que estaba a punto de desarrollarse. Pero siempre uno tiene que evolucionar y siempre lo pensé, esto que acaba de decir, así que muchas gracias, siempre pensé, pero ¿por qué puede ser que tengamos todas estas cuestiones enlazadas todavía con el dinero, al punto de medir los papeles que se intercambiaban como dinero, llamarlo moneda? O sea, siempre, siempre, siempre eso me seguía dando en la cabeza. Últimamente, más, más, más y más. Bueno, lo dejé porque no tenía forma de resolverlo y muchas gracias ahora por esto que, que acaba de traer, con todo esto que dijo, que me va a beneficiar un montón, un montón. Que lo voy a llevar adelante. Es más, me pidieron que escriba algo, estoy haciendo la licenciatura en Economía Social, y dije, no, no puedo escribir algo de lo que yo todavía no estoy convencida. No, había cosas que no podía llevar adelante, así que gracias. Y dentro de esto, también, ahora que hablaron y que habló la señorita de Colombia, que es algo que me queda también allí, es el tema de por qué tenemos que definirlo como economía. Porque la economía también nos lleva, por esto que tenemos, que ya lo tenemos muy metido dentro nuestro, a la moneda, y nos lleva a la moneda de la que fuera. Y la economía en sí dice que es dos cosas. Por un lado es la administración, ¿no? Eficaz de los bienes y los servicios que tengamos, y por el otro lado es el contenido, ¿no? O sea, todos aquellos bienes y actividades que tiene el ser humano. Bueno, vamos a ponerlo ahí. Entonces eso es una pregunta que me hago, ¿no? ¿Habría la posibilidad de definirlo de otra forma? Porque nosotros caminamos por el mundo llevando a cuestas todas las definiciones que traemos desde pequeños. Entonces es como que nos resulta difícil salirnos de la lógica del dinero. Y cuando uno lo postula, así como lo que dijo este señor que habló recién, disculpen, pero yo hablo todo de señor porque no, no los conozco personalmente. Estuve en el Parque La Reja, pero no, a Cintia sí la conozco. Em, entonces me parece que por ahí tenemos que seguir caminando en esto, que es muy interesante esto de la economía del regalo, me parece, toda la fundamentación me parece espectacular. Y tendríamos que seguir caminando para lograr una definición diferente.
me parece. Bueno, Sin duda, eso. sin Gracias. duda. Gracias, Raquel. Te cuento de paso que en el 2001 nosotros montamos en el local que teníamos uno de los nodos de trueque más importantes que hubo en la ciudad de Buenos Aires y asistimos estupefactos a la, a la desvirtuación de lo que apareció en los primeros momentos como una verdadera solidaridad para convertirse en una especie de negocio alternativo, en el que no estaban ajenos aspectos delictivos, como de burlarse con hacer papelitos con los cuales apropiarse de mucho oferta voluntario de mucha gente. Por eso el tema tan radical yo creo que sí, hablar de la economía del regalo, en el que el regalo más que los objetos es nuestro tiempo, que es regalar nuestra vida, regalar nuestra vida en el sentido en que la tenemos como parte, no sé, como una subjetividad que es parte de la sociedad. Cuando sí lo define los seres humanos, somos una intersubjetividad y no mónadas aisladas, está planteando justamente un enfoque que es al que vamos. Así que todo esto no es más que un intento en 3 páginas de proponernos encuentros hacia lo que es una nación humana universal, en la que el eje no es el trabajo, sino como dice Silo, el trabajo lo harán las máquinas y los seres humanos lo que haremos es el desarrollo de nuestro ser, el desarrollo de aquellos aspectos de, de un pueblo psíquico que nos resuenan, a uno más por la arquitectura, a otros más por la música, a otros más por la salud, a otros por la educación, a otros por el deporte, pero siempre con un enfoque nuevo en el que la competencia vaya desplazándose desde un enfoque solidario y recíproco. Así que lo de los nombres está, bueno, todo el encuadre es una aproximación primera para trabajar juntos, gentes que no nos conocemos o que venimos de distintas áreas. Gracias, Raquel. Gracias, Roberto. Gracias a ti. Si pones tu WhatsApp, te envío el trabajo, si no, espera que Ay, después sí. publicará, se lo publicará el simposio, el simposio del Centro de Estudios Humanistas, pero está disponible lo que leí. Muchas gracias. Sí, sí, pongo mi WhatsApp. Bueno, la pregunta de Joaquín Locati, que es la que veo yo acá, me parece una excelente iniciativa, una consulta. ¿Cómo se puede relacionar esto con el trabajo que hace la economía social, las cooperativas y hasta dónde desde las fundaciones? Eh, lo que nosotros estamos enfatizando es que es la filosofía o la mística desde la que planteamos el dar más que el recibir como un tema que modifica el encuadre que, que tiene el tema del trabajo asociado de las cooperativas o las fundaciones o la economía social, que es un esfuerzo por encuadrar en el enfoque económico de la sociedad en que vivimos iniciativas que van más allá de la forma en que estamos. Así que eh, el tema de cómo se puede ir relacionando una cosa con otro va a depender del trabajo que podamos ir desarrollando. No sé si esto te aclara
este, y responde a la pregunta que hiciste. ¿Estás hablando, Carlos? No, no sé. No, había un fondo de ruido. Gracias. Bueno, si no hay Robert, más, sí, dime eso, vamos terminando, así le damos eso. espacio. Así quedamos un ratito. Gracias, Leo. Bueno, agradecer a todos los que participaron. Ojalá les haya sido útil como tema de reflexión, de preguntas que nos hacemos desde chicos y, y que en el humanismo, en el siloísmo, nosotros hemos ido encontrando y construyendo respuestas, pero sabemos también que hay otras corrientes paralelas que a veces divergemos, a veces convergemos, a veces nos entrecruzamos. Y bueno, ojalá de todo esto pueda ir surgiendo un camino, eso, de que frente a la diversidad, optar por la convergencia, que es buscar los puntos en común, y no por la divergencia, que es encontrar las cosas que nos separan. Así que por mi parte estoy cuando, cuando quieras,